Paula, ¿qué te parece? Dale. Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy continuamos con los seminarios aquí en el Centro de Geociencias. Tenemos hoy la presencia de Paula Andrea Montoya Lopera. Ella ya nos dio un seminario hace un mes aproximadamente, si mal no recuerdo, Paula. Ella tiene una licenciatura en Geología de la Universidad Nacional de Colombia, maestría en Ciencias de la Tierra, Geometalurgia de la Universidad de Tasmania en Australia, y actualmente ha finalizado ya finalizó el doctorado, la semana pasada dio su examen de graduación, aquí en el Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene dos ramas de especialización en Geología Minera y Geología Económica por la Universidad de Colombia, Nacional de Colombia, y tiene experiencia en exploración de diversos tipos de depósitos, incluidos epitermales, vetas orogénicas y depósitos de pórfidos de oro y cobre, en Oceanía, Sur y Centroamérica. Su línea de interés en investigación es la caracterización de fluidos mineralizantes, teniendo en cuenta contextos tectonomagmáticos. El día de hoy nos presenta investigación en geometalurgia, que significa. Como siempre, les pedimos a todos que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados durante la presentación, y para la sesión de preguntas me escriban por el chat diciendo que desean hacer una pregunta, y yo les iré dando la palabra a medida que es en el orden que me hayan escrito. Pues nada, adelante Paula, y un gusto tenerte nuevamente por aquí. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por la introducción. Bueno, entonces el día de hoy les quiero hablar un poco sobre investigación en geometalurgia y qué es realmente o qué significa la geometalurgia. Entonces, comenzando dándoles una introducción sobre la geometalurgia, básicamente eso es una disciplina en la cual se investiga la relación fundamental entre las características geológicas de un yacimiento y los impactos que puede tener en el momento que se da el procesamiento mineral, ya sea desde el punto de vista de comminución, de trituración, de molienda, de recuperación, o desde diferentes puntos ambientales o sociales. Entonces, básicamente la misión desde un punto de vista de investigación geometalurgia es integrar las diferentes variables que se pueden, o variables o entendimientos desde el punto de vista geológico, y darle otros atributos al yacimiento, como hacer una traducción desde el punto de vista geológico hacia el yacimiento para que otras personas, por ejemplo, si estamos hablando en un proyecto minero, eh, profesionales de minería, de planeamiento o del departamento de ingeniería lo pueden entender para darle un valor económico desde el punto de vista de explotación. Entonces, en las áreas de geometalurgia existen varias. Hay una desde el punto de vista social, económico y ambiental. La idea con el estudio de geometalurgia es desarrollar una minería sustentable y sostenible. ¿Eso qué es? Ya la minería está con nosotros, en el ambiente en el que estamos. De hecho, gracias a la minería estamos desarrollando, por ejemplo, Weiner, tenemos equipos electrónicos, ropas inteligentes, coches, aviones, podemos viajar, etcétera. Entonces es algo que no podemos negar. La idea es que podamos desarrollar una minería desde un punto de vista ambiental y social más amigable, y para eso tenemos que entender muy bien en qué consiste el yacimiento. ¿Qué consiste el yacimiento? Es, por ejemplo, cuántos eventos mineralizantes sobreimpuestos hay, cuándo se formó, cómo se formó, el ambiente en que se formó. En el momento que entendemos muy bien todas esas variables geológicas, podemos entender muy bien cuál sería el impacto que podría producir en el medio ambiente o en la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, hay varias áreas en geometalurgia. Hay una que es relacionada a la comunidad, otra la comminución, esto es trituración y molienda, la recuperación como tal del elemento que quieres recuperar, oro, plata, cobre, multielementos, blasting o voladura, leaching, que está asociado directamente pues, a la recuperación y es de diferentes puntos ambientales. El día de hoy me voy a enfocar sobre todo desde el punto de vista de trituración y molienda y algo de recuperación, que es donde desarrollé mi estudio de maestría y tengo mayor experiencia. Ok, actualmente o en un proyecto minero, cuando se desarrolla, por ejemplo, una fase de exploración y luego pasa a una fase de factibilidad para el desarrollo minero, el conocimiento como tal del yacimiento es muy poco. Estaríamos como en una pequeña caja o en una caja
si lo vemos así, de colores grises y blancos, donde el conocimiento es simplemente, o no, no digamos simplemente, pero está muy basado en una clasificación rápida de un tipo de roca con un tonelaje, con un valor de oro, plata o cobre o el elemento que quieras distribuir. Pero a medida que esa pequeña caja podamos darle mayor atributo, podamos entender mejor en qué consiste, vamos a tener un mejor planeamiento, una mejor optimización, tanto en el desarrollo minero como en la producción de ese mineral, para generar menos impacto. Entonces, ese estudio como tal de cada uno de esos pequeños bloques es el estudio geometalúrgico. Ahora, en proyectos mineros existen diferentes departamentos. Este es un pequeño ejemplo. Existe, por ejemplo, el grupo de planeamiento, de metalurgia, de ingeniería y de geología. La idea con este punto de vista de geometalurgia es unir los conceptos geológicos, por ejemplo, desde el departamento de geología, unir conceptos geológicos para dar una explicación o dar un entendimiento o exponer diferentes circunstancias a ingeniería, metalurgia y planeamiento, de manera que podamos estar todos integrados, los diferentes departamentos, y no tengan que estar trabajando de una manera separada, que es lo que ha venido sucediendo durante los últimos años. Eso ayuda a que podamos tener un mejor desarrollo minero, ¿ok? Entonces, básicamente para comenzar un proceso o una investigación en geometalurgia, que necesitamos enfocarnos en preguntas muy claves, las cuales van a identificar cuál es el objetivo de la investigación. Esas preguntas pueden ser de diferentes formas. Una es, por ejemplo, que tengamos, si estamos en un proyecto ya de producción y tenemos problemas en planta, ¿qué es lo que está sucediendo en planta? De pronto están contaminando, están generando mucho cianuro, no se hizo previamente en prefactibilidad un estudio de geometalurgia, entonces el proyecto ya está avanzado, ya tienen los problemas, ya se están cometiendo los errores. Entonces, una podría ser cómo hacemos desde el punto de vista, por ejemplo, hay demasiados minerales que son cianicidas, eso es minerales que pueden absorber mucho cianuro, no dejan recuperar el oro, y lo que se hace es producir más cianuro al sistema. Y eso está mal. Y está mal porque uno estás contaminando y el otro es que no estás conociendo bien el yacimiento. Ya todos sabemos, por ejemplo, en un yacimiento puede cambiar en profundidad, puede cambiar de manera lateral, distal, dependiendo de la mineralogía, las asociaciones, las texturas. Luego, ese entendimiento es muy clave para dar respuesta. Entonces, la primera es enfocarnos en preguntas claves que nos ayuden a determinar cuál es el foco como tal de la investigación. Entonces, ¿qué es lo que queremos caracterizar? ¿Cuál es la mejor manera de caracterizar, por ejemplo, ese proceso o dar la mejor respuesta? Porque también sabemos que la velocidad del mundo minero y la velocidad del mundo científico es diferente. De pronto el mundo de la industria se mueve mucho más rápido, ellos quieren resultados ya, mientras que la academia o el mundo científico trabaja de diferentes velocidades. No digamos que uno es más rápido o más lento, pero son diferentes velocidades. La idea es que podamos llegar a un unísono donde los dos podamos trabajar juntos, pero siempre enfocándonos en preguntas que son muy claves, en las cuales nos ayuden a identificar qué es realmente lo que queremos dar respuesta. Para eso existen diferentes escalas de las preguntas. Por ejemplo, una vez si estamos en un yacimiento, digamos, estamos en un yacimiento tipo pórfido, donde el yacimiento puede tener más o menos 30 millones de toneladas en producción, o tenemos en un área que es un yacimiento que puede cubrir 1 kilómetro de largo por 1 kilómetro, 2,5 kilómetros de ancho, y de profundidad 3 kilómetros. ¿Cuántas medidas necesitaríamos tomar para decir que estamos caracterizando realmente el yacimiento, o nos están quedando áreas sin caracterizar, o nos están quedando áreas sin entender? Entonces, dependiendo del tipo de pregunta, de la escala de trabajo, se van a desarrollar una serie de metodologías que estarían asociadas a la relación tanto de la escala o de la fase del proyecto en el que esté, el proyecto industrial o el proyecto minero, tanto como el desarrollo de la investigación. Entonces, en ese orden de ideas, de una manera general, se
se desarrolla una metodología para geometalurgia, donde lo primero siempre es entender cuál es la pregunta clave que queremos responder. Basado en esa pregunta clave, desarrollar una metodología o dar respuesta, qué análisis necesitamos, cada cuánto los necesitamos, cómo lo vamos a mapear, si vamos a usar sondajes. La mayoría de proyectos mineros tienen más de 3.000, 4.000 sondajes. No podemos mapear todo. ¿Cuáles sondajes son los claves que debemos mapear, hacer buenos test de laboratorio, dependiendo de la respuesta que queremos dar? Y de esa manera podemos generar una metodología para cada uno de los yacimientos. La metodología como tal es como una firma para cada yacimiento. No podríamos hablar de esa metodología general como inicio de un mapeo a escala de sondaje, por ejemplo, del logueo. Luego haríamos un mapeo mineralógico y textural, suponiendo que queremos hablar sobre dar respuesta de trituración y de molienda. Luego haríamos una clasificación del modelo textural, y esa clasificación del modelo textural la podríamos explicar en diferentes tipos de test de menor escala, una escala empírica y predictiva, la cual pueda darnos resultados un poco más matemáticos. Ahorita vamos a ver un poco eso, que se pueda dar una traducción, por ejemplo, con los departamentos de metalurgia y de ingeniería, donde digamos que esta litología con esas texturas tienen este índice, este número, y este número tiene una dureza o tiene una recuperación tal que para eso necesitas hacer un diseño de molinos con esta capacidad o un diseño de planta con ciertos parámetros para un buen desarrollo minero. Entonces, como tal, la metodología de geometalurgia es un ciclo en el cual dentro de un proyecto minero siempre debe estar, a medida que se va avanzando, debe estar retroalimentándose. Ahora, existe una pirámide del conocimiento en la cual la base es el logueo y la inspección visual, tanto en los sondajes como en campo, que es el primer acercamiento que tenemos con la roca, es la inspección visual. ¿Qué tipo de roca es? ¿Qué alteraciones vemos? ¿Qué litologías vemos? Basado en esa base, podemos hacer diferentes tipos de test. A medida que desarrollemos diferentes tests, los tests van a ser en menor cantidad y van a ser un poco más costosos. Por ejemplo, análisis geoquímicos del sondaje. No todas las mineras o no todas las compañías mandan a desarrollar la geoquímica de un sondaje completo, solamente de zonas que a ellos les interesa desde el punto de vista económico. La idea es que desde el punto de vista de geometalurgia es importante entender todo el yacimiento, no solamente en la parte económica, sino también, como lo llaman, la parte estéril. ¿Por qué? Porque la parte estéril es un dominio, una caracterización fundamental para entender cómo se forma la mineralización. Entonces, a partir de esa base, de ese logueo, de esa inspección o de esa descripción macroscópica, es ver qué test se necesitan dependiendo del costo-beneficio, también porque algo que hay que tener en cuenta en estos proyectos, sobre todo cuando ya estamos hablando de gran volumen de muestras o de proyectos mineros de gran tamaño, no podemos mandar simplemente a muestrear todos los sondajes o sacar 1.000, 2.000 muestras, 5.000 muestras, eh, sin tener un objetivo para dar una respuesta o de pronto sin tener un presupuesto. Si no tenemos mucho presupuesto, tenemos que escoger muestras muy claves en diferentes áreas basados en esa inspección visual que nos permitan dar una respuesta y conocer muy bien ese yacimiento. Entonces es ahí donde conocer muy bien esa base, a partir de esas variables básicas que van a ser las variables de caracterización, de descripción, de mineralogía o geoquímicas, que la mayoría de yacimientos tienen geoquímica casi que de todos sus sondajes, podamos extraer información que nos permitan dar respuesta a variables un poco más complejas o variables que son un poco más costosas, dependiendo del punto de vista que se quiera dar, para dar respuesta a la pregunta inicial. Entonces, la geometalurgia y diferentes fases en proyectos mineros. La geometalurgia como tal la podemos o se puede desarrollar desde proyectos que están en exploración, en prefactibilidad, factibilidad, producción y optimización. Rápidamente, ¿qué son? En exploración es cuando inicia un proyecto en campo, vamos a campo. Exploración como tal tiene diferentes fases, fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 es cuando vamos
inicialmente a quebradas, ver realmente en los sedimentos del río qué puede ver, qué puede haber, si hay anomalías de oro, de cobre o de algún elemento. Fase 2 ya se hace como tal un mapeo de quebradas, pero ya de roca o de superficie, o se hacen muestreos de suelos en mallas. Y fase 3 es cuando ya sabemos que el yacimiento está ahí y queremos perforarlo. Ahora, prefactibilidad es cuando ya entendemos que hay un proyecto o hay un depósito, inmediatamente se hacen más perforaciones en una malla más sistemática, tanto en ángulos como en dirección de la perforación, para sacar cálculos de recursos, de reservas, poder desarrollar modelos o diseños de planta, diseños de mina, es donde se integran como tal los diferentes departamentos y a partir de esos diseños se va a generar los modelos para un desarrollo, una producción y una optimización. Entonces, y finalmente un tratamiento de, por ejemplo, de tailings o de productos residuales que vengan del desarrollo minero. Entonces, en cada una de las fases se puede desarrollar una investigación de geometalurgia, no solamente en producción, no solamente en prefactibilidad perdón, o en inicio de un proyecto minero. En cualquiera se puede, simplemente que los objetivos y la escala va a ser diferente. La respuesta o la pregunta va a ser también muy diferente, ¿ok? Entonces ahí va a venir como, vuelve y nos devolvemos a los slides iniciales, cuál es la pregunta y cuál es la escala en la cual queremos trabajar, ¿ok? Actualmente, estos proyectos de geometalurgia los están desarrollando diferentes empresas a nivel mundial. Aquí coloqué solamente algunas, de hecho, las mineras más grandes. Desafortunadamente, estos desarrollos o la investigación en geometalurgia actualmente es desarrollada por las mineras más grandes. Desafortunadamente, mineras de intermedia a baja escala no lo desarrollan. ¿Por qué? Porque piensan que es un proceso muy costoso al cual no pueden tener acceso. Entonces la idea también es empezar a generar conciencia en otra escala de minería, no solo en gran minería, que se pueden hacer esos procesos geometalúrgicos y que esa pequeña minería o intermedia minería también se pueden desarrollar por procesos sostenibles o sustentables y que no es costoso, simplemente que, bueno, todo necesita una inversión, pero hay que saber muy bien cuál es la pregunta que tenemos y cómo hacemos para desarrollar un buen proyecto. Bueno, simplemente algunos softwares en los que se usan actualmente en geometalurgia, sobre todo geovarianzas y IOGAS para desarrollo de estadístico y geoquímico, modelamiento. Eh, Se usan también mucho estos software ya que la idea es mantener una conexión con la industria. Entonces, actualmente todos estos software, Leapfrog, Vulkan, Dataman, IOGAS, Geovarianzas, mantienen licencias o mantienen convenios académicos. Entonces, una de las preguntas es, bueno, pero en la academia no tenemos la cantidad o el presupuesto para mantener un software que es muy costoso. Esos software, viendo la necesidad que desde la academia es importante empezar a generar una educación o generar una investigación para un buen desarrollo, por ejemplo, de diferentes proyectos, esos software también han generado licencias académicas. Las licencias académicas permiten que no tienen ningún costo, simplemente las tienes que estar renovando y mostrando que tienes un input como tal desde el punto de vista científico o práctico. Y aquí coloqué simplemente algunos centros de investigación en los cuales, de hecho, nace como tal la geometalurgia. La geometalurgia es una rama de investigación muy nueva, nació a finales de los años 90, ideas australianas, y posteriormente se mueve o migra al sur al Suramérica. Australia tiene muchos convenios, o sobre todo trabaja mucho con la gran minería chilena, y actualmente grandes países, que de hecho son países que si pensamos, son países ambientalmente sostenibles, por ejemplo Australia, maneja mucho desarrollo en geometalurgia. Es por eso que yo hice mi maestría en este país. Australia como tal, el continente, la zona donde permite como tal vivir, por ejemplo, las poblaciones son la costa este o la costa oeste. De resto el país es totalmente desértico y precisamente en las costas están la mayoría de yacimientos. Entonces si uno va, por ejemplo, a ciudades como Sydney, a Perth, a, a Queensland, eh, hay grandes proyectos mineros. De hecho, hay desarrollo de minería a cielo abierto y tanto la ciudad convive con la minería como
la naturaleza convive con la minería, porque son proyectos ambientalmente sostenibles, y eso mismo se está desarrollando, se desarrolla hace muchos años en Chile, se está desarrollando también en Perú, en Ecuador, y por ejemplo, en Colombia apenas está comenzando a hablar, eso es uno de los ejemplos o casos de estudio que les traigo hoy, y la idea es empezar a hablar mucho más de este tema en otros países, como por ejemplo en México, que todavía no se usa o no se tiene como esa concientización de lo que es la geometalurgia, sino que se tiene más como satanizado el punto de vista minero. Entonces, así más o menos nace la geometalurgia, y posteriormente hay como otra línea de investigación en geometalurgia, que son los canadienses. Ellos no son tan geólogos, o sea, no usan tanto el conocimiento geológico, sino un poco más estadístico y más monomérico, pero al final, pues la idea es desarrollar proyectos sostenibles y sustentables. Entonces, basado en esta charla que les acabo de dar, o esa pequeña introducción, les quiero mostrar un ejemplo donde se aplica un modelo geometalúrgico para un proyecto de fractilidad, y el caso de estudio es la colosa. Este proyecto lo presentamos en el año 2014, es un proyecto pues, que se presentó en el segundo Congreso Internacional de Geometalurgia en la ciudad de Chile, en Santiago, en Santiago de Chile. Y bueno, se los quiero exponer el día de hoy como para que veamos esto que he hablado, más o menos cómo se traduce. Entonces, hablemos de la localización. ¿Dónde está el proyecto La Colosa? El proyecto La Colosa se descubrió en el año 2006. Este proyecto es un pórfido de oro, un clásico pórfido de oro que está localizado en la cordillera central, en el flanco oriental. Tiene más o menos, o tiene 8 millones de años, es bien joven. En ese momento, esos números que tengo acá son desactualizados porque simplemente les traje la presentación que hicimos en el año 2014, son de 12 millones de onzas, actualmente está más de 30 millones de onzas. Está cerca a la población de Cajamarca, que es un pequeño pueblo de La Colosa, cerca de La Colosa, y de Ibagué, que es la ciudad principal, está a 30 kilómetros, y de Bogotá, que es la capital pues, de Colombia, está más o menos a 130 kilómetros al sur. El proyecto La Colosa, o La Colosa, la geología, básicamente tenemos un pórfido. Este pórfido se subdivide en diferentes litologías. Este boundary azul son cuerpos dioríticos o cuerpos porfídicos de composición intermedia y de una alta alteración potásica. Enseguida vamos a ver esas alteraciones. Luego tenemos un evento intramineral. También son cuerpos porfídicos intermedios que tienen una intensidad de alteración mucho menor, y posterior se llaman tardíos a todos esos cuerpos que cortan como tal estos cuerpos tempranos e intermedios y que no contienen nada de mineralización, por eso los llaman tardíos. Eso está como un gran cuerpo, un gran intrusivo en la zona norte, y pequeños diques a lo largo de todo el área. A la zona sur, eso es una zona de brechas hidrotermales. Esta zona azul es una zona de metasedimentos, y todo lo que ustedes pueden ver en verde son esquistos. Básicamente la formación Cajamarca, bueno, de edades paleozoicas un poco discutidas, pero básicamente son intercalaciones de esquistos negros con esquistos cuarzos sericíticos. En el borde, en la zona de borde, entre los intrusivos, las diferentes fases y las rocas de esquistos negros, sobre todo en la zona sur son esquistos negros, y en contacto occidental son esquistos cuarzos sericíticos, genera una zona de Hornfels. En ese momento se llamó Hornfels por el tipo o el proceso metamórfico de hecho que se estaba desarrollando, que es un proceso de metamorfismo de contacto de estos cuerpos intrusivos más jóvenes de 8 millones de años contra cuerpos o rocas, esquistos negros y cuarzos sericíticos paleozoicos de la formación Cajamarca. Entonces tenemos aureolas de Hornfels con alteración potásica, sobre todo de feldespato potásica en la zona sur, y se adelgazan en la zona occidental, donde tenemos como tal los cuerpos intraminerales que son de menor temperatura, mientras que los cuerpos azules, que son los tempranos, que son los que tienen mayor mineralización, tienen mayor temperatura y generan una aureola de contacto mucho más fuerte. Veamos entonces rápidamente las rocas. Estos son los Hornfels, este es el Hornfels con alteración potásica de biotita secundaria. Aquí tenemos Hornfels con alteración sódico-cálcica. Estos son ya los esquistos, por ejemplo, son los esquistos verdes, y tenemos matrices
o se desarrollaron matrices brechas, se llaman SBX, pero básicamente son brechas, son brechas intrusivas, donde la matriz es ígnea con clastos de los esquistos. Acá vemos algunos tipos de texturas de las rocas tempranas, de esos boundaries azules. Entonces las rocas tempranas son las que tienen mayor mineralización, son las que son más calientes desde el punto de vista magmático. Entonces tenemos acá diferentes texturas, donde tenemos el 1, E2 y L3, simplemente es temprano 1, temprano 2 y temprano 3, todos son pórfidos andesíticos, la diferencia es el tamaño de grano, donde el E1 es un poco más crowded, más apretado, el E2 tiene unas plagioclasas mucho de mayor tamaño en una matriz de biotita secundaria, que es esa coloración, no sé si se le alcanza a ver un poco más parda, y el E3 es más fino, también es porfídico, andesítico, la matriz, sobre todo esa coloración parda, la biotita secundaria, pero el tamaño de grano es mucho más fino que el E2 y que el E1. Y entre ellos hay matrices de corte o brechas, realmente que son brechas intrusivas entre el E1 y el E3, que se llama EBX1, y E2 y E3, que se llama EBX2. Eso quiere decir que tenemos también una relación de corte, tenemos una relación, primero se forma el L1, luego el L2 y el L3. Vamos a ver que el L3 como tal es el que contiene mayor mineralización en el yacimiento. Ahora, así como vemos que la alteración, aquí, bueno, lo coloqué como los mejores ejemplos donde vemos esa alteración potásica de biotita secundaria, la alteración como tal también va a disminuir en intensidad, y es ahí donde tenemos los intraminerales, que serían esos cuerpos rosados en la margen oriental. Entonces, son también texturas porfídicas, cuerpos andesíticos o de composición intermedia, pero la alteración de potásica de biotita secundaria no es tan fuerte, es más sobreimpuesto una alteración propilítica o sódico-cálcica. Igual tenemos intramineral 1, intramineral 2. El 1 y el 2 significa que el 1 fue la siguiente fase. Una vez se terminaron de formar las fases del temprano, el temprano 1, temprano 2 y temprano 3, baja la temperatura, se empiezan a formar las fases de menor temperatura. Eso se ve reflejado en los diferentes tipos de alteraciones y también en la diferencia mineralógica asociada a los metales. Esos, por ejemplo, no tienen tan buena mineralización como lo tienen los tempranos. Entonces se forma el intramineral 1 y 2, y entre el intramineral 1 y 2 también se genera una brecha, que es la IBX, que simplemente es la matriz de I1 con clastos de I2. La dacita es esos cuerpos tardíos, se recuerdan ese boundary amarillo y pequeños diques a lo largo de todo el yacimiento, que es, bueno, es un cuerpo dacítico con alteración propilítica, con cero mineralización desde el punto de vista económico. Ahora, los diferentes tipos de alteraciones, tenemos alteración potásica de biotita secundaria, también hay potásica de feldespato potásico, sobre todo en las raíces del sistema. Hay alteración sódico-cálcica, aquí están los ensambles, estos casi siempre van a estar en parches o asociados a vetillas. Hay actinolita en vetillas, albitización, epiotización, sobre todo cuando baja mucho más la temperatura, sobre todo esta está asociada más a los cuerpos intraminerales. Las cloritas y las propilíticas las vamos a ver en las zonas de borde, o sea, las vamos a ver en la roca de caja y también en la roca intramineral. Hay cuarzo sericítica, sobre todo asociado a las vetillas, silicificación, y es una mezcla de silicificación con feldespato potásico en la zona que le llaman Horfels, o que se llamó en ese momento de Horfels, y están las clásicas argílicas supergéneas y argílicas intermedias. Bueno, esto es en la zona sur, donde había unas brechas hidrotermales. Al inicio, cuando se descubrió Colosa, se descubrió el pórfido, no se habían revisado las brechas en la zona sur. Ya después vimos que en la zona sur hay una serie de intrusivos, se llamaron en ese momento intraminerales, que son cuerpos de muy bajas leyes, también porfídicos, de composición intermedia. Y unas brechas, SA significa San Antonio, la zona sur se llama San Antonio, y esas brechas son brechas intrusivas, donde la matriz es magmática, o sea, son brechas ya sea del IS1, IS2 o LS, con clastos. Ustedes pueden ver que son de los mismos intrusivos o de la roca de caja, que en este caso serían los Horfels.
Ahora, la mineralización en la zona de San Antonio, en la zona sur, ahí están las brechas hidrotermales, donde ya la matriz no es intrusiva, ya la matriz es hidrotermal, o sea, es sílice con clastos. En este caso estoy mostrando clastos de Horfels o de esquistos. Hay melnicovitas, es un tipo de pirita que está asociada en las zonas más distales o supérgenas del sistema. Eh, Sobre todo esas texturas están más asociadas a zonas de ebullición, y que tiene bajas leyes y que puede ser problemática en el momento de recuperación. Ellas son bien cianicidas, eso quiere decir absorben mucho cianuro. También hay texturas coloformes clásicas de eventos epitermales, hay cuarzo botroidal, hay texturas de boiling y hay texturas letis. Eso quiere decir que había un proceso de ebullición en este caso. Esa es otra que tiene el proyecto La Colosa, o sea, el proyecto no, el depósito como tal es un depósito clásico de oro, es un pórfido muy clásico, es muy bonito, pero tiene un evento sobreimpuesto de vetas epitermales, unas de baja sulfuración y algunas en la zona sur un poco más de alta. Esas vetas epitermales son muy finas, son casi que milimétricas a centimétricas, pero son las que dan un input de mayor leyes en las zonas de alta ley del yacimiento. Y simplemente voy a mostrar de manera rápida la migración clásica de un yacimiento pórfido, que son vetillas A, que simplemente van a ser vetillas de cuarzo con sutura de moli, o vetillas B, que también son de cuarzo, pero cambia simplemente la sutura. Vetillas M son de magnetita, vetillas de biotita secundaria, vetillas S son las sinuosas solo de sulfuros, vetillas de actinolita, vetillas de clorita. N son vetillas sódico-cálcicas, vetillas de albita, como la vemos acá. Esta es una gran vetilla de pirrotina. La pirrotina como tal es muy característica en la zona de los intraminerales, mientras que la magnetita se mantiene en la zona de los tempranos, o sea, las fases más calientes, pero en profundidad. A medida que el cuerpo está en superficie, la magnetita disminuye, y si disminuyes el calor también vas a tener una fase más, o tienes como tal pirrotina, no magnetita. Entonces uno ya empieza a mirar, a partir de ciertos minerales ya puede empezar como a mapear de una manera general qué es lo que está pasando en términos de temperatura bueno, sobre todo de temperatura y cambios de oxidación y de reducción dentro del yacimiento. Hay texturas o vetillas de pirita y vetillas que son las vetillas de pirita con halo de sílice y sódico cálcico y vetillas de cuarzo. Eso sobre todo es Alon Horfels. Ahora, basado en toda esa información, o toda esa colección de datos, aquí estamos mostrando más de 132.579 metros de sondaje. Tenemos tipos de roca, alteración, mineralización, textura, mineralogía, datos estructurales. También se obtienen o trabajamos con bases de datos de laboratorio. O sea, para este caso, en el proyecto La Colosa, todos los sondajes, desde el inicio, 00, hasta la profundidad de todos los sondajes, fueron muestreados cada 2 metros. Entonces teníamos en este caso información geoquímica de QXRD, MLA, sobre todo para obtener la mineralogía ya en test más precisos, y tendríamos la geoquímica de todos estos sondajes que podríamos asociar a los diferentes tipos de alteración y mineralización. También, bueno, este caso de estudio que les estoy mostrando es solamente para comminución. Comminución es trituración y molienda. Entonces, en este caso, trituración y molienda, la trituración es el valor AB y la molienda es BMW, es Bond, ¿cierto? Que se asocia a los molinos de bolas, mientras que Bol son los molinos de mandíbulas. También tenemos datos, o se desarrolló el modelo con datos de estos test, que son test metalúrgicos, y se hicieron test en el sitio, en la bodega. Teníamos diferentes tipos de test que son mucho más baratos. Estos test de comminución son test muy costosos, primero porque el proyecto La Colosa está en Colombia. Todos estos, la mayoría los hacen en Australia, en Canadá, algunos en Chile. Pero no solo es que quede el laboratorio esté pues lejos y hay que pagar fletes y todo eso, sino que el test como tal es costoso. Entonces casi siempre estos test de comminución, o si hiciéramos test de recuperación, son muy pocos. Van a tomar 3, 4, 5 muestras a lo largo del yacimiento. Entonces ese es el problema, que hay que pensar muy bien cuánta cantidad de muestras necesitas para mapear muy bien, en este caso, la distribución de trituración y de molienda. Entonces hicimos diferentes tests de Ecotip, que básicamente parece o está muy asociado a un martillo de Smith. El Sonic Logger, que mide la velocidad de onda P en diferentes
intervalos de muestreo. Susceptibilidad magnética se hizo para la mayoría de las muestras, sobre todo en las pulpas. La pulpa es cuando ya manda las muestras al laboratorio, se pulveriza y ya la muestra pulverizada, se hicieron estos test de susceptibilidad magnética y se hizo espectral, geología espectral, que básicamente es el escaneo de todos estos sondajes. Entonces ya teníamos también una asociación de la mineralogía desde el punto de vista espectral con el QXRD o el MLA y una asociación con la geoquímica. Ahora, desde el punto de vista de geometalúrgica, básicamente lo que hicimos o lo que se hace es la pregunta era, tenemos el proyecto La Colosa, descubrimos un proyecto de pórfido de oro, en ese momento se tenían 12 millones de toneladas, pero ahora se tienen más de 30 millones de toneladas. Ahora, queremos desarrollar minería en esa hora. ¿Realmente es rentable sacar ese oro o va a salir más costoso sacar ese oro? Y si realmente es rentable, ¿cuál sería la mejor manera de extraer ese oro? ¿Okay? Ahora, ese es desde el punto de vista, por ejemplo, ambiental, cuando hablamos de cómo es la manera de extraerlo. Ahora, desde el punto de vista económico, que es lo que les interesa a las mineras, ¿cómo hacemos la extracción? ¿Qué equipos necesitamos? Los tamaños o plantas de tratamiento. Entonces, ese mapeo a través de la mineralogía o a través de la geoquímica y entender bien cómo se formó el yacimiento nos permitió mapear en todo el yacimiento cuál era, en este caso, la variabilidad de la trituración y de la molienda. También hicimos la recuperación para todo el yacimiento. Entonces lo que hicimos básicamente fue una correlación o un análisis estadístico preliminar donde empezamos a ver la correlación de las variables. En este caso estoy mostrando en este gráfico trituración y molienda, pero también lo hicimos para la variable recuperación. Y en este colocamos a variar o empezamos a hacer análisis con todas las variables. Todas las variables son de logueo, todas las que les mostré anteriormente. Geoquímica, QXRD, MLA, pero recordemos que hacer, por ejemplo, QXRD o MLA es costoso, también son test muy costosos. Entonces, pensar que tenemos más de 300, 500 sondajes y hacerles a todos esos test también se vuelve proyectos de investigación muy costosos que al final nadie quiere financiar. Entonces, mirando, revisando la base de datos, volvemos otra vez a la pirámide o a la base de esa pirámide, que es el logueo y la geoquímica. Entonces, basado en el logueo y la geoquímica, hicimos test, por ejemplo, aquí está el ecotip, y test muy clásicos que son muy baratos, que se pueden desarrollar en campo. Empezamos a ver la correlación que pasaba con la variable de trituración y de molienda y esta mineralogía. Entonces, básicamente, ¿cómo se explican las variables en términos de trituración y de molienda? Este es bond, esta es molienda y esta es trituración, AB. Entonces, cuando la variable de bond aumenta, por ejemplo, un bond de 19, de 25, son rocas muy duras para colocar en un molino. De 15 a 19 son rocas más o menos intermedias y rocas por debajo de 14 son rocas blandas. En contrario de la trituración, valores muy altos de trituración, por ejemplo por encima de 50, son rocas muy suaves para triturar, mientras que valores por debajo son rocas más intermedias, más suaves, más duras, perdón, intermedias de 45 y 30 más o menos, y por debajo de 30 son rocas muy duras. Entonces, en este orden, y simplemente hice unos grupos de conminución, le llamé yo, para separar zonas muy duras. Por ejemplo, esta área que es como violeta, es una área muy dura tanto para triturar como para moler, y así lo fui caracterizando. Entonces, cuando lo separé por diferentes áreas, empecé a jugar con las variables. ¿Qué pasa con cada una de las variables? ¿Cuál aumenta? ¿Cuál no aumenta? Y empezar a ver esa variabilidad. Entonces vemos, por ejemplo, que la magnetita aumenta zonas más duras, algunos carbonatos también, las plagioclasas, el ecotip, que es ese martillo de Smith, aumenta zonas de mayor dureza. La albita, bueno, aquí hay una mezcla, porque aquí vamos a tener algo de albita asociado a la roca como tal, o sea, la plagioclasa del intrusivo, como también a la alteración. Los feldespatos potásicos a las rocas intermedias, las piritas tienden a zonas más suaves, la densidad a zonas más duras, y la calcopirita a zonas intermedias tirando a zonas más suaves. Entonces, de una manera preliminar, entendemos que básicamente las zonas de sulfuros pueden estar asociadas a eventos más suaves, a rocas más suaves, mientras que las zonas que tengan menos alteración, por ejemplo, de plagioclasa, pueden tener una dureza mucho mayor, aunque la magnetita está marcando
zonas de mayor dureza. ¿Eso qué quiere decir? Que la magnetita, si acordamos, la magnetita en estos yacimientos tipo pórfido, y de hecho para la colosa, aumenta en profundidad. Entonces, en profundidad disminuyen las leyes, aumenta magnetita, vamos a tener zonas mucho más duras. Y a medida que disminuye magnetita, vamos a tener zonas de pronto un poco más suaves y una asociación mineralógica que nos permite que la roca sea un poco más, más suave. Básicamente es poder traducir en manera de números o poder mapear en todo el yacimiento a través de la mineralogía cuáles son las zonas más suaves, más duras, o cuáles son las más duras, las zonas más difíciles para recuperar o menos difíciles para recuperar. Entonces, cuando ya entendemos como quién maneja este control preliminar en términos de trituración y de molienda, seguimos con el siguiente paso. Entonces, primero la colección de las variables, que fue el que se las mostré inicialmente, luego hacemos esa caracterización o ese entendimiento geometalúrgico. Ahora vamos a usar algunas técnicas estadísticas para, como ya las bases de datos geoquímicas, por ejemplo, en proyectos mineros, estamos hablando que tenemos más de 60, 100 variables geoquímicas, de elementos químicos. Realmente, ¿cuál es el elemento químico y cuál es la asociación de esos elementos químicos que me pueden explicar esa variabilidad? Entonces ahí lo que hicimos, lo que hice fue usar diferentes métodos estadísticos. En este caso usé principal component análisis, análisis de componentes principales para hacer una reducción de variables y también ver quién me puede explicar la variabilidad dentro del yacimiento. Y a partir de esas variables se hace una predicción o se estiman los valores, se modelan los valores de trituración y de molienda y se estima para todos los sondajes, para todo el yacimiento, y se hace un modelamiento 3D. Ahora, cuando ya se hace ese modelamiento, hay que volver al campo y verificar que realmente sea real. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso fue, ya cuando entendemos un poco cuáles son las variables principales, o bueno, haciendo o utilizando la herramienta multivariable principal componente de análisis, hacemos la reducción de variables, vemos cuáles son las que nos pueden explicar la mejor variabilidad dentro del yacimiento. En este caso, utilizamos el componente principal 1 y 2, que nos explican un 64% de la variabilidad. Si vemos acá, tenemos entonces los sulfuros. Bueno, básicamente el feldespato y la densidad, podríamos decir que nos podría estar dando el mismo o estar correlacionados en cierto sentido. Entonces tenemos sulfuros, feldespatos, la magnetita, las micas, sobre todo que están asociadas a todas esas alteraciones más supergéneras, algunas arcillas y otros. ¿Qué son otros? Pasa que en las bases o cuando trabajamos en proyectos mineros, al minero o a la persona que está extrayendo el mineral no le interesa como tal la geoquímica clásica de roca total. ¿Okay? Entonces ellos hacen geoquímica ICP. Entonces ahí tenemos elementos oro, plata, cobre y, bueno, y 60 elementos en partes por millón. No tenemos óxidos ni elementos mayores. Entonces, cuando hacemos un cálculo de mineralogía, a través de la geoquímica, lo que hacemos es usar básicamente, una es la norma CIPW, de cómo se van formando o cristalizando los minerales, y hacemos un supuesto de la cantidad basado en la mineralogía y que hemos visto que se vio en logueo y en los resultados de QXRD o MLA. Entonces, se hace una relación básicamente de qué mineralogía podría ser para que todo eso es sílice, que no se tiene análisis químico, o toda esa agua, esos elementos o minerales de agua, o hoy básicamente quedaría en otros, ¿ok? Todo eso quedaría incorporado acá. Pero bueno, ya eso sería otra charla, cómo hacemos el cálculo mineralógico, que también es bien interesante. Pero en este caso, solamente les quería mostrar que usamos esta herramienta estadística para hacer reducción de variables, ver cuáles las variables que nos explican la mejor variabilidad dentro del yacimiento y que podríamos usar. En este gráfico les muestro entonces el resultado de Principal Component 1 y 2, toda la nube de puntos, y simplemente separé por diferentes clases, dependiendo la densidad de los puntos, la dirección de los diferentes puntos, la organización de los puntos y la distribución de las diferentes variables dentro de las diferentes clases, para ver cómo variaba, por ejemplo, la densidad, hacia dónde varía la densidad. LS es ecotip, STDB se refiere a la desviación estándar del ecotip, los sulfuros totales, micas, carbonatos, apatitos, bueno, diferentes minerales. O sea, los minerales hacia dónde tienen una tendencia para saber
estas clases de pronto van a ser zonas más duras y estas clases deberían de dar una estimación de trituración y molienda un poco más fuerte, más débil, ¿ok? Y que sí tengan una correlación geológica, tanto espacial como en el entendimiento geológico que tenemos del yacimiento. Entonces, una vez separamos esto en diferentes clases, para cada una de las clases vamos a estimar el valor de trituración y de molienda. También estimamos la recuperación. Entonces, esa estimación la hacemos por medio de una regresión lineal. Y aquí simplemente les estoy mostrando las regresiones lineales. Cada punto significa o color las diferentes clases. Y al final obtenimos, o les tuvimos los resultados o simplemente estimamos los resultados de trituración y de molienda para todos esos eh, casi 300.000 metros de sondaje, 200.000 metros de sondaje iniciales. Entonces estos son los valores de Bond, estos son los valores de AB. Ya sabemos que los valores de Bond más altos son rocas más duras, son rocas durísimas. Aquí vamos a tener rocas duras un poco intermedias, aquí rocas más suaves. Entonces básicamente lo que vemos acá, cuando ya estimamos para cada una de las muestras en todo el yacimiento los valores de AB y de Bond, o sea, de trituración y de molienda, también de recuperación, vemos que las rocas como tal del proyecto de Colosa están asociadas a zonas es una roca de realmente una consideración, o sea, son durezas intermedias a muy duras. De hecho, varias veces cuando estamos haciendo los tests, sobre todo las brechas intraminerales y las brechas, todo el tipo de brechas intrusivas en general, que tengan baja mineralización y una baja alteración, casi que paran los molinos de mandíbulas, que son los molinos que tienen mayor fuerza o se genera mayor cantidad de kilowatt hora. Pararon como tal los molinos, son esas rocas súper duras que había que mapearlas como tal en todo el yacimiento. Entonces, en general, el proyecto La Colosa se mueve en estos intervalos de dureza. Esos resultados sirvieron como input para el departamento de metalurgia y el departamento de planeamiento y de minería para el desarrollo tanto de los molinos. También hicimos un gráfico muy parecido de recuperación para el modelamiento o el desarrollo de plantas, y se pudo realmente entender cuáles eran las zonas más duras en Colosa, más suaves, y cuáles serían los tamaños reales que debería tener el yacimiento para poder obtener ese mineral. Ahora, cuando ya tenemos o hicimos la estimación de todas las muestras de los sondajes, básicamente lo que tenemos que seguir es modelar, ¿cierto? Si realmente esa dureza tiene una continuidad o son muestras dispersas. Si son muestras dispersas, uno es ver realmente si hay un error de pronto matemático o ver desde el punto de vista geológico que es de pronto otra variable que no vimos y que de pronto estaba dando un input y que no quedó dentro de la clasificación. Entonces, se hicieron los modelos usando los software, bueno, Leapfrog y Datamine, y se hicieron modelos geoestadísticos, porque una cosa es obtener el valor numérico puntual uno a uno de cada una de las muestras, y la otra es cuando tenemos dos sondajes, ¿qué pasa entre sondajes? Hacemos un espacio libre. Entonces, esas zonas donde no hay perforación las tenemos que recalcular, porque cada espacio se llena con bloques. Entonces, esos modelitos de bloques, cada uno de esos bloques necesitamos colocarle un valor de dureza en términos de trituración y molienda y también de recuperación. Entonces, para eso usamos la geoestadística. Entonces, aquí simplemente es uno de los resultados. Esos son, por ejemplo, los sondajes, los diferentes dominios de trituración, molienda y diferentes dominios de recuperación. Bueno, estos ejemplos de recuperación, sobre todo de concentrado de cobre, fue para otro yacimiento que desarrollamos en Cadia East, que queda, de hecho, es ahí ya muy cerca a Sydney, ahí en New Wales, en Australia. También es un pórfido, pero es un pórfido de cobre. Y aquí simplemente es para mostrar algunos diagramas, o estos son variogramas, donde a través del variograma podemos ver cuál es la longitud como tal que podemos usar los modelos, cuál es la distancia como tal a la cual podemos desarrollar modelos, o podemos modelar y mantener una anisotropía en esa área. Entonces cada vez hay que generar nuevos modelos para poder obtener los valores de trituración y de molienda para el resto del yacimiento.
Ese mismo modelamiento se usó para generar las diferentes wireframes en Leapfrog, donde esta dirección es la dirección básicamente de anisotropía, y posterior hicimos una validación cruzada para mostrar, en este ejemplo lo estoy mostrando trituración, y mostrar que los valores promedios de cada una de las envolventes realmente sí representan el rango como tal del dominio de trituración o de molienda que se quería desarrollar. Entonces, si vemos, vamos a ver aquí de una manera rápida, estos boundaries, estas zonas o esos colores más azules o más suaves, son suaves para, en este caso, para triturar, y también van a estar para moler. ¿Okay? Y los valores o los colores más calientes son rocas más duras para triturar y entonces, si empezamos a ver, estos boundaries grises que vemos acá simplemente son controles estructurales que tenemos en el yacimiento. Entonces, si vemos, las zonas más suaves, de hecho, están asociadas a todos esos corredores estructurales, y asociados a estos corredores estructurales, de hecho, aquí tenemos las zonas de más alta ley, tanto del pórfido como los epitermales, que se desarrollan y se asocian a esos corredores estructurales. Luego, la dureza se vuelve cada vez mayor, donde las zonas más duras van a estar en esas zonas donde no hay casi fracturas, debido ya sea a todos esos corredores estructurales, y en esta área están las áreas o las rocas intraminerales, mientras que en esta zona están las zonas o las rocas intermedias, tempranas. ¿Okay? Entonces están las zonas de más alta ley, aquí están las zonas de más baja ley, aquí aumenta más la pirrotina, aquí aumenta más la magnetita, y la magnetita también aumenta mayor en profundidad. Ese era el caso de trituración, y ese es el caso de la molienda, donde también es muy similar, pero los boundaries no son tan grandes. ¿Por qué? Porque la molienda es a nivel de partícula mucho más fina. ¿Okay? Una cosa es cuando, si ya la roca en superficie está triturada porque hay control estructural o hay una falla que ya la trituró, enviar esa roca a un molino, pues ya el molino no tiene que tener no tiene que gastar tanta energía porque ya la roca está triturada. Pero esa misma roca, si la pasamos a un molino, sí va a necesitar más energía porque la necesitan partículas mínimas, más pequeñas. Eso que hace que los boundaries como tal de dureza sean mucho mayor. Ahora, basado en estos dos modelos, que fueron básicamente modelos mineralógicos asociados a la geoquímica de los sondajes, construimos, bueno, ese no es el modelo real de la colosa, ya ese hace parte de la propiedad de Anglo Gol Ashanti, pero construimos para el proyecto La Colosa el modelo de bloques usando la geostadística. Cada uno de estos bloques como tal tiene un valor de trituración y de molienda. Basado en esto, también volvimos, como si ustedes recuerdan los slides iniciales, la idea es cuando uno hace un modelo y hace un desarrollo, o ya los ingenieros de planeamiento, minería o metalurgia hacen sus modelos, la idea es volver otra vez al campo y ver que esos modelos sí son reales. Entonces este modelo se testeó, se tomaron muestras en diferentes partes donde se habían mostrado, para verificar realmente que los boundaries, las zonas de mayor dureza y trituración, sí eran las que nos estaba indicando este modelo mineralógico, y la predicción fue por encima del 90%, fue muy buena de hecho. Bueno, entonces este es como un abrebocas de lo que es la geometalurgia, y como línea de investigación, como tal, como les mostré al inicio, la geometalurgia es muy amplia, y este simplemente fue uno de los ejemplos. Actualmente, ahorita estamos desarrollando otro proyecto muy bueno que es también con geometalurgia, ya es un scan de cobre, pero estamos usando también mineralogía calculada, pero para el scan. Entonces estamos haciendo otras asociaciones súper interesantes. Entonces la idea es, bueno, entender, a partir que tengamos tengamos un entendimiento bien completo del yacimiento, podemos obtener un buen desarrollo, ya sea desde el punto de vista en proyecto de prefactibilidad o en producción, que puede ser tanto económico para la minera como ambiental. En este caso no les coloqué un ejemplo ambiental, pero sí hay varios ejemplos con calidad de agua, por ejemplo, que es uno de los más críticos en el punto de vista minero. Pero lo puedo traer en otra sesión. Bueno, entonces con esto finalizo. Muchas gracias, Paula. Como les dije por el chat, si desean hacerle alguna pregunta, comenzamos la sesión de preguntas, escriban por el chat diciendo su nombre,
poniendo su nombre y diciendo que desean hacerle alguna pregunta a Paula. Fuiste, creo que muy buena explicando porque no tenemos muchas... O todos quedaron en tenemos- shock. no, no tenemos preguntas hasta el momento. Este, por si alguien desea hacer alguna. Mm. Yo no soy muy metido en el tema, no. Realmente soy. Bueno, esta presentación también está publicada. Bueno, hice la tesis de maestría, la hice en este tema, de hecho en este yacimiento, y también tenemos varias publicaciones que están por ahí de congresos y en conference proceedings, Sí, vi una en Economic muy Geology citada tuya, también. una de Montoya 2014, tenés muy citada ahí en varias Sí, de hecho, de tu... con AngloGold Ashanti bueno, es una de las mineras más grandes a nivel mundial y tiene producción y exploración en la mayoría de países. Entonces, a partir de Ujú, estos modelos, también comenzamos a desarrollar. AngloGold tiene un departamento de geociencias y es muy bueno porque ellos invierten en investigación para desarrollar mejor sus proyectos mineros. Entonces, ese proyecto, ese departamento de geociencias permite que lo que hicimos fue empezar a hacer seminarios en los diferentes yacimientos o proyectos mineros, pero para Anglo, en diferentes países, y desarrollamos también proyectos de metalurgia para cada uno de esos proyectos en particular. No todos son publicados, algunos sí. Hay publicaciones muy buenas, sobre todo en la Economic Geology, y con trabajo, sobre todo ellos trabajan mucho con esta escuela australiana, con la Universidad de Queensland y el CRCO y el ICODES en la Universidad de Tasmania. Entonces sí, es bien interesante lo que se puede obtener de ahí. Está bien, Paula. Pues bueno, si no tenemos preguntas, agradecemos mucho a Paula su presentación. Estuvo muy interesante la misma. Mismo aquí Alexis del Pilar me escribe que estuvo muy interesante tu plática. Eh, Así que bueno, agradecemos tu presentación y los invitamos al siguiente seminario que se brinde por parte del Centro de Geociencias. Muchas gracias, Paula. Gracias, que estén bien. Sí. Bueno, chao, chao. Chao.